Hola amigos, amigas. ¿Qué imagen os viene a la mente cuando oís la palabra evolución? Podría ser la manida y dudosa fila de homínidos, o una de dinosaurios y meteoritos, o quizá incluso una imagen del viejo Darwin. Efectivamente, todas esas imágenes tienen que ver con la evolución biológica. La biológica es la más conocida, pero la evolución no empezó con la vida. El universo lleva evolucionando desde que es universo y además, por lo que sabemos, la misma evolución del universo ha ido evolucionando con el tiempo. A ver, la evolución de la evolución no es una redundancia. La evolución de la evolución es la metaevolución. Sígueme y te lo cuento con más detalle. Nuestra sociedad ha evolucionado enormemente en las últimas décadas, ¿sí o no? ¿Quién podría dudarlo? Hace 100 años, digamos 4 generaciones humanas atrás, no existían los teléfonos móviles, por supuesto, pero tampoco las armas nucleares. Nadie tenía televisión, muy pocos viajaban en coche y nadie en avión. Y hace tan solo 8 generaciones en las casas no había agua corriente ni electricidad. Nuestra sociedad ha evolucionado mucho en estos últimos 200 años, aunque nosotros como especie animal no tanto, la verdad. Seguimos arrastrando los mismos instintos que nos sirvieron para sobrevivir durante milenios, en un mundo bastante hostil. Nuestra mochila de instintos combina algunos en apariencia contradictorios. Somos, según cuándo, miedosos o valientes, egoístas o altruistas, individualistas o gregarios, honestos o mentirosos y todos los tonos de grises intermedios. Igual que hace 100.000 años. Simplemente nos ha funcionado. Pero si nuestra biología humana no ha cambiado, o al menos no significativamente en todo ese tiempo, lo que sí ha cambiado es nuestro entorno. Lo hemos cambiado. Lo llevamos cambiando desde que las hembras de nuestra especie paren con dolor. Creo que no hace falta insistir en que los cambios son acelerados, cada vez más rápidos. Ya hablaremos de eso más adelante. Pero ahora me gustaría incidir en cómo la especie humana ha influido en la evolución de otras especies. En algunos casos reforzándolas o potenciándolas, en otros debilitándolas o incluso extinguiéndolas. El trigo es un ejemplo bien documentado de evolución positiva. Hace 100.000 años nuestros ancestros comían variedades silvestres de trigo, pero la selección humana fue reforzando la supervivencia de variedades híbridas con granos más grandes, más nutritivas y más fáciles de recolectar, hasta llegar a las variedades actuales. Pero los humanos no solo domesticaron el trigo, también domesticaron animales como las ovejas o las vacas, que producen más leche que nunca y sin necesidad de ingeniería genética. O los lobos, evolucionados en perros de todo tipo. Mira, las palomas también evolucionaron por selección artificial. De hecho, Charles Darwin, poco después de acabar su viaje en el Beagle, estudió la evolución de las palomas que, a partir de una única variedad inicialmente domesticada, había dado lugar a una gran variedad de razas. Incluso Darwin llegó a experimentar con ellas y les dedicó la parte inicial de su libro más famoso, El origen de las especies por medio de la selección natural. De modo que el propio Darwin tomó el ejemplo de la selección artificial, humana, para intentar entender cómo funciona la evolución de las especies vivas a través de la selección natural. Pero Darwin, de hecho, no fue el primero en hablar de evolución, en absoluto. Muchos otros antes se habían dado cuenta de que el mundo cambia y deducían que siempre había cambiado, incluido el abuelo del propio Darwin. Erasmus Darwin en su libro Zoonomía o las leyes de la vida orgánica.
El geólogo Charles Lyell, por ejemplo, propuso que la geosfera había cambiado continuamente a través de los mismos procesos que la modifican hoy en día. Es decir, fenómenos ígneos como los volcanes junto a fenómenos de erosión. Los razonamientos de Lyell, de hecho, influyeron bastante en los razonamientos del propio Darwin. Pero Lyell no hablaba de evolución de animales o plantas. Hablaba de la evolución geológica de la Tierra. A ver, ¿quién puede dudar de que la superficie terrestre cambia después de haber sufrido una erupción volcánica como la que tuvo lugar en la isla de La Palma en 2021? O de presenciar la última erupción del Etna. ¿Y quién puede dudar de que estos cambios se han dado siempre? Leyendo la crónica de Plinio el Joven acerca de la erupción del Vesubio, que le costó la vida a su tío Plinio el Viejo. ¿Quién puede dudarlo? Los científicos llevamos muy poco tiempo estudiando los procesos de la evolución. Apenas unos pocos siglos. Y digo que es muy poco tiempo porque nuestra especie lleva pisando este planeta miles de siglos. Sí, miles de siglos, o cientos de milenios, como prefieras. Visto así, los 2 milenios de cristianismo parecen poca cosa, ¿no? Y según los antropólogos, nuestros cerebros no han cambiado demasiado en los últimos 100.000 años. De modo que si hoy sabemos calcular un logaritmo con nuestra calculadora científica, es gracias a nuestra evolución cultural y tecnológica, y no gracias a nuestra evolución biológica. La evolución de nuestra sociedad la estudian los sociólogos y los historiadores. La evolución humana, los antropólogos. Los biólogos estudian la evolución biológica, los geólogos la evolución geológica. Los químicos son los mejor preparados para entender la evolución molecular y los físicos, del mismo modo, la evolución atómica. Los astrónomos, que son una clase especial de físicos, la evolución de los astros. Y los cosmólogos, bueno, todo. El libro de Carl Sagan, Cosmos, empieza con una frase verdaderamente inspiradora. El cosmos es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Con esa definición queda claro que el cosmos ha estado, está y estará en continua evolución. Pero es una evolución que evoluciona. Porque, por ejemplo, antes de la aparición de humanos en la Tierra no podía haber evolución histórica. Y sin moléculas, pues no cabe la evolución molecular, obviamente. Y hace 60 millones de años en la Tierra había dinosaurios, pero no había humanos. Y hace 13.799 millones de años ni siquiera había moléculas. Y me preguntaréis, con toda razón, ¿y cómo se sabe eso? Además, con tanta precisión. Bueno, en realidad no es tanta precisión como parece. A ver, se estima que nuestro universo comenzó con el Big Bang hace aproximadamente 13.800 millones de años. Y también se estima que las primeras moléculas de hidrógeno, las más sencillas, pudieron formarse muy aproximadamente 1 millón de años después del Big Bang. De ahí la sarcástica cifra de 13.799 millones de años. Los tiempos de la metaevolución son inconmensurables comparados con el tiempo de una vida humana que viene a ser nuestra unidad de medida. Pero con independencia del momento exacto, lo cierto es que de una forma cualitativa sí conocemos la serie de etapas que componen la metaevolución. Inmediatamente después del Big Bang, en el densísimo y recién nacido universo, la temperatura era tan desmesuradamente alta que no podían existir no ya moléculas, sino siquiera átomos, ni tampoco núcleos atómicos. A esas temperaturas solo podemos concebir un plasma de quarks y gluones, los componentes de los protones y los neutrones nucleares.
Estos, protones y neutrones, se formaron rápidamente apenas una fracción de milisegundo después del Big Bang y se combinaron para formar núcleos atómicos 3 minutos después. La asociación con electrones para formar átomos tardó bastante más. Empezó a ocurrir cuando, al cumplir unos 400.000 años, el universo se hubo enfriado lo suficiente como para que los protones y los electrones libres se asociaran formando los primeros átomos. De hidrógeno primero, después de helio. Los físicos y astrónomos han averiguado que otros elementos como el carbono o el oxígeno se formaron en las estrellas que empezaron a condensarse por gravedad y a brillar unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang. El universo ya no era tan homogéneo como al principio. Pasaban cosas diferentes en lugares y tiempos diferentes, y la luz emitida por remotas estrellas neonatas empezó a viajar libremente por el espacio hacia el lejano punto donde 13.800 millones de años después, un ojo humano podría detectar su luz. Iba a ser un ojo heredado de primitivos ocelos de animales marinos, un ojo evolucionado durante 1.500 millones de años y que, ayudado por un ojo artificial conocido como telescopio y evolucionado durante tan solo 100 años, permitió al astrónomo ver la luz. El astrónomo es consciente del origen lejano en espacio y en tiempo de la luz de la estrella. Es consciente de su contingente existencia, de la estrella y de la suya propia. El astrónomo es un ser consciente, pero no sabe cómo emergió la conciencia humana. El astrónomo está vivo, pero no sabe exactamente cómo emergió la vida a partir de un mundo inerte. Conoce las teorías más asentadas, sabe que los procesos de autoorganización característicos de la evolución química y molecular pudieron dar lugar a primitivas membranas celulares que tendrían que encapsular moléculas capaces de transmitir información funcional. Pero también sabe que el lento proceso de evolución química que desembocó en la vida tuvo que ser extremadamente agónico, posiblemente ineficiente, con numerosísimos cambios infructuosos. El resultado improbable de un tortuoso proceso de metaevolución en el que se pudieron superponer capas de estructuras emergentes y espontáneas como pompas de jabón, hasta desembocar en estructuras que acabaron prevaleciendo gracias precisamente a su capacidad de transmitir la información de su génesis, es decir, su información genética. La prevalencia de la especie humana en el mundo de los vivos también tiene que ver con nuestra capacidad de transmitir información. El lenguaje oral y sobre todo el escrito dieron lugar a una nueva y muy exitosa forma de evolución. La evolución cultural y, dentro de la cultural, la tecnológica. Ya no solo éramos capaces de transmitir nuestra información genética a lomos de la evolución biológica, sino que nos habíamos subido al carro de una nueva etapa metaevolutiva, transmitiendo memes que portan la información de cómo funciona el universo que nos ha visto nacer. Si nuestros cromosomas encierran la información codificada de cómo generar un ser humano, enciclopedias como la de Diderot aspiraban a resumir las claves de nuestros menesteres como sociedad. Nuestras bibliotecas son nuestras memorias colectivas y han evolucionado muy rápidamente desde, digamos, la biblioteca de Alejandría hasta la World Wide Web. Y a pesar de celotes o fanáticos como los que quemaron la primera o los que quieren apropiarse de la segunda, nuestra trascendencia colectiva parece asegurada. Siempre, claro está, que no tropecemos con algún rasgo biológico ancestral que nos lleve a nuestra autodestrucción. Entonces, ¿cómo acabará nuestra evolución cultural y tecnológica? O mejor dicho, ¿cómo seguirá? ¿Dará lugar a alguna nueva e impensable para nosotros
propiedad emergente? Si fuese así, nos sería imposible predecir en qué consistiría, del mismo modo que una molécula no podría concebir la emergencia de la vida, ni una ameba la de la consciencia humana. Por otra parte, es relativamente tentador observar nuestra propia evolución cultural y tecnológica, extrapolarla y extraer conclusiones de las que inspiran a los escritores de ciencia ficción. A la inteligencia artificial aún le queda mucho para emular a HAL 9000, el heurístico y algorítmico protagonista de 2001, Una odisea en el espacio, de Stanley Kubrick y Arthur C. Clarke. Aunque sus manifestaciones empiezan a recordárnoslo, la verdad. Pero es que con la IA, como con cualquier nueva tecnología asentada, no hay vuelta atrás. Y entre los expertos nadie duda de que la inteligencia artificial será una valiosísima herramienta para resolver o al menos abordar los problemas que nos acosan, sean pandemias o la emergencia climática. Ciertamente, la inteligencia artificial no es una nueva propiedad emergente, pero sí podría ser una de esas capas metaevolutivas trascendentales. Y no es la única, porque en esta primera mitad del siglo XXI hay toda una serie de otras tecnologías revolucionarias que, superpuestas entre sí, podrían dar lugar a cambios radicales en nuestra capacidad de trascender. Además de la inteligencia artificial y el machine learning, la lista comprende la robótica, que a estas alturas la verdad ya casi nos parece un juego de niños, pero también la conexión humano-máquina, cyborg o máquina, y la manipulación genética. Los más fervientes defensores de esta evolución hablan de transhumanismo, que propone mejorar la condición humana mediante el uso de tecnologías avanzadas. O hablan también del advenimiento de la singularidad tecnológica, cuando la inteligencia artificial supere a la humana. ¿Desembocará entonces nuestra incipiente evolución cultural y tecnológica en una nueva e impensable propiedad emergente? ¿La omnisciencia, por decir algo, quizá? ¿O acabaremos siendo simplemente un rizo fallido de la metaevolución? Mientras los primeros rasgos de esta fascinante evolución que nos envuelve sigue desarrollándose ante nuestros ojos, yo recomiendo lo que ya recomendé en un vídeo anterior. ¿Qué hacer ante todo esto? Disfruta de la geología, aunque no seas geóloga. Disfruta de la astronomía, aunque no seas astrónoma. Disfruta de las matemáticas, aunque no seas matemático. Disfruta de la física, aunque no hayas estudiado física. Disfruta de la química, aunque no seas químico. Disfruta de la bioquímica, aunque sea con moderación. Disfruta de la biología, aunque no seas bióloga. Y de la sociedad, aunque no seas socióloga. Disfruta de la música y del arte, crea ciencia y celebra la vida. Hasta pronto.